Bueno, entonces vamos a comenzar. Ahí tienen lo que es un programa sintético de la materia para que ustedes vean aparentemente de qué se trata. La unidad 1 es la referida a población y muestra, que es la de que vamos a hablar hoy en la parte teórica. Y después tenemos, fíjate Matías que se fue la presentación. Un segundito. Ahí volvió. Ahí está, ahora se ve nuevamente. Bueno, como les decía, ahí pusimos el programa como para que ustedes vean en qué consiste la materia hasta que tengan el material. La unidad 1 es la que veremos hoy, es la referida a población y muestra. Ustedes van a ver que a lo largo de toda esta materia vamos a hablar mucho de la población y la muestra. Estadística aplicada, ustedes ya cursaron estadística y probabilidad. Es una continuación de la anterior, pero como la palabra lo dice, es una aplicación de la estadística que vieron anteriormente. Así que los conceptos que aprendimos en estadística y probabilidad, obviamente que los vamos a emplear en esta estadística. Es recomendable que ustedes tengan en claro los conceptos de distribución normal, distribución binomial, Poisson, es decir, todas las distribuciones que vimos anteriormente que van a ser usadas en esta materia. Eso es lo que es unidad 1 que vamos a ver hoy. La unidad 2 habla de las distribuciones en el muestreo, que ahí ya vamos a entrar a algo más específico de la materia. Próximamente lo vamos a ver, que son las distribuciones de la media, de la varianza, de la proporción poblacional. Se fue de nuevo, Matías. Ahí está. Después vamos a ver la unidad 3, que corresponde a la teoría de las pequeñas muestras. La teoría de las pequeñas muestras, así como en estadística y probabilidad nosotros vimos la distribución normal, binomial, Poisson, la teoría de las pequeñas muestras es el resto de las distribuciones que se van a aplicar. Ya acá no vamos a ver específicamente, sí vamos a ver las características de las muestras, que son la T de Student, la F de Snedeker y la Chi cuadrado. Esas distribuciones nosotros las vamos a aprender porque juntamente con las distribuciones que vimos anteriormente, de las cuales ya nos quedó claro en estadística y probabilidad que la principal era la normal, es la normal, se van a aplicar en la estimación por intervalo y la prueba de hipótesis, que son, digamos así, las unidades centrales de esta materia. Después sigue la unidad 4, que habla de estimación estadística y estimación por intervalo. Y respecto de estas 4 unidades es lo que se evaluaría en el primer parcial. La unidad 4 es sumamente importante, vamos a hablar de estimación puntual, estimación por intervalo y vamos a aplicar, como les dije recién, las distribuciones normal, la Poisson, la Chi, la T y la F que aprendimos. Después tenemos una segunda parte de la materia, que es a partir de la unidad 5, donde tenemos la prueba de hipótesis, dosimasia de hipótesis o test de hipótesis, como se ve de acuerdo a la bibliografía, y la prueba Chi cuadrado, que es una unidad fundamental dentro de estadística aplicada. Después veremos la unidad 6, que hace correlación y regresión, ahí veremos la recta de regresión y también algunos prácticos referidos a esos temas. Y por último, la unidad 7, referida a series cronológicas. Eso sería en síntesis el programa que vamos a ver a lo largo de toda esta materia, que como les dije recién, incluiría hasta la unidad 4 primer parcial y las 5, 6 y 7 en el segundo parcial. Vamos a comenzar entonces con la unidad 1, entonces, que hablamos de población y muestra. Entonces, nosotros tenemos los datos numéricos, que son los elementos fundamentales que tenemos sobre los cuales se aplican las técnicas estadísticas. Esos datos numéricos nos van a llevar a contar individuos, y cuando hablamos de individuos acá, no necesariamente estamos hablando de personas, sino que estamos hablando de unidades estadísticas, que eso a su vez hace a los elementos fundamentales que ven en la presentación.
Esos individuos constituyen una unidad estadística que al nosotros llamarlos individuos pareciera que fueran personas, pero no, esos individuos pueden ser cualquier otro sujeto sobre el cual se efectúan mediciones. Ese conjunto de individuos nos constituyen la población. La población también es llamada población, colectivo o universo, que es el conjunto de todos esos individuos. Esas poblaciones, a su vez, pueden ser de dos tipos. Pueden ser finitas o infinitas. En general, podemos decir que las poblaciones son finitas o infinitas de acuerdo al número de integrantes. Como sabemos, cuando la podemos contar, decimos que una población es finita y cuando no, es infinita. Las poblaciones concretas en general son finitas y las abstractas pueden ser finitas o infinitas. A su vez, esos individuos cuyo grupo constituye una población tienen ciertas características que son las que se analizan. Por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de individuos que, por ejemplo, puede ser el conjunto de alumnos de este curso. ¿Qué características podemos analizar? Por ejemplo, qué materias han aprobado, cuántas materias les resta para recibirse, qué edad tienen, etc. Es decir, que son esas características que se van a analizar sobre los individuos de una población. Es muy importante que diferenciemos lo que hace al censo y al muestreo. Ustedes escuchan hablar habitualmente en los medios y en todo de las encuestas. Cuando la encuesta se dirige a todos los individuos de la población, esa encuesta se denomina censo. Cuando la encuesta se dirige a una parte de la población, se denomina muestreo. Entonces, es muy importante que acá en estadística aplicada, ustedes diferencien claramente cuando hablamos de una población, el conjunto de todos los individuos. Cuando la encuesta se hace a todos ellos, estamos hablando de un censo. Y por otra parte, el muestreo o la muestra, que es un subconjunto de la población, una parte de ella. Entonces, cuando la encuesta se dirige a esa parte de la población, se denomina muestreo. Y a su vez acá también surge el concepto de inferencia estadística. La inferencia estadística, ¿qué es? Es una técnica mediante la cual se sacan conclusiones respecto de la población a partir de los datos proporcionados por las muestras. Nosotros a lo largo de esta materia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar muestras, vamos a hacer estimaciones de la población. Entonces es importante, repito, que vayan diferenciando los conceptos de población, todos los individuos, muestra, una parte de ellos. Inferencia estadística es el conjunto de técnicas que se aplican a la muestra para obtener conclusiones válidas sobre la población. Dentro de lo que hace el proceso de investigación estadística, ¿ustedes qué tienen? Un objetivo. Cuando nosotros realizamos una encuesta, nosotros fijamos un objetivo que es el objeto de estudio. ¿Para qué realizo, por ejemplo, la encuesta? Yo deseo ver si cierto grupo de la población va a votar a una determinada persona, si ciertos grupos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, qué carrera prefieren estudiar. O sea que el proceso arranca por un objetivo que lo tengo que fijar con claridad para iniciar esa investigación estadística. Después tenemos que ver la población a estudiar. Entonces, de acuerdo al objeto de estudio, yo tengo la población, que son esas unidades, y que esas unidades se van a conformar de acuerdo al objetivo. Si yo lo que quiero ver es cuántos alumnos voy a tener en la carrera de contador público, por ejemplo, voy a tomar los estudiantes de ciencias económicas y les voy a preguntar qué carrera van a estudiar. Y después, en lo que hace a la información, tengo que ver el método de observación, es decir, qué tipo de cuestionario voy a realizar para esa encuesta. El método de observación, el tipo de encuesta puede ser directa, cuando yo le hago la encuesta directamente al entrevistado, o indirecta, cuando se hace a través de terceros.
Y también nosotros sabemos, actualmente lo vemos en la diaria, que nosotros tenemos encuestas que nos hacen por teléfono, aparecen en internet hoy en día, que anteriormente se hacían por correspondencia, etcétera. O sea que yo mediante eso puedo realizar distintos tipos de encuestas de acuerdo al objeto que yo quiero investigar, que es la parte principal de la investigación estadística. En las encuestas por muestreo, ¿nosotros qué hacemos? Dijimos recién, el muestreo, ¿nosotros qué hacemos? Tomamos una parte de la población y le preguntamos acerca de un tema determinado. O sea, que primero tenemos que determinar, como dijimos recién, con claridad el objeto de la encuesta. Es decir, qué necesidades queremos satisfacer y qué objetivo es el que se plantea la encuesta. Segundo, tenemos que ver la población a la cual vamos a encuestar. Entonces, tenemos que ver las unidades muestrales, el espacio geográfico, es decir, a quiénes vamos a realizar esa encuesta. Una vez que vemos eso, nosotros tenemos que verificar que los datos recolectados vayan de acuerdo al objetivo, porque como recién acabamos de decir, lo más importante es que la encuesta vaya de acuerdo al objetivo. Después vamos a elegir el método de observación, es decir, el método puedo hacerlo de distintas maneras, de acuerdo al tipo de encuesta que tengo que realizar y también de acuerdo al presupuesto del que dispongo. Después tengo que ver el grado de precisión. Para eso tenemos que fijar el error de estimación, porque como ustedes saben, en todo tipo de encuestas siempre hay un error de estimación que está presente en esa encuesta. Después vamos a hacer el marco de la muestra, es decir, vamos a listar todas esas unidades o individuos para las cuales se le voy a realizar la investigación. Después tenemos que seleccionar la muestra. Entonces tenemos que ver, de acuerdo al tiempo, cuál va a ser el tipo de muestra que vamos a seleccionar de acuerdo a alguno de los tipos de selección de muestra que vamos a ver posteriormente. Después tenemos el ensayo previo, que consiste en, una vez que nosotros queremos realizar una encuesta, supongamos a un montón de personas, ese ensayo previo se refiere a hacer una prueba piloto con un grupo chiquito de gente para evitar que si esa encuesta chiquita falla, es mucho más costoso fallar en la encuesta grande. Entonces, el ensayo previo del que les habla ahí es eso, tomar una prueba piloto y hacer la encuesta en pequeña escala. También tenemos que organizar el trabajo sobre el terreno de acuerdo al que nos toca encuestar. Después tenemos que ver los cuestionarios y es muy importante ver cómo se han hecho los cuestionarios y cómo se han completado los mismos. También hay que tener en cuenta cuando uno hace los cuestionarios que no se produzcan superposiciones o preguntas que den lugar a duda. Por ejemplo, yo digo, ¿no es cierto que usted va a estudiar tal cosa? Entonces el encuestado tiene la duda si contesta que sí, que no. Tenemos que siempre lo conveniente es realizar la pregunta por la afirmativa y decir, ¿es cierto tal cosa? Cosa que el entrevistado conteste que sí o que no y la respuesta no dé lugar a duda. Y en lo que se refiere a información para encuestas futuras, una vez que yo evalúo los resultados de la encuesta, es conveniente armar un registro de fallas para cuando posteriormente yo arme otra encuesta, no vuelva a cometer los mismos errores que tuve en las encuestas que he realizado. ¿Qué errores puede haber en las encuestas? Son errores de observación y los errores de observación se refieren a los errores sobre las observaciones muestrales, sobre los números. ¿Cuáles pueden ser esos errores de observación? No se determinó bien el objeto de la encuesta, que como insistimos en lo mismo, lo principal es fijar claramente el objetivo. La población no se definió con precisión, entonces no tengo claro a qué personas le voy a hacer las preguntas, entonces eso genera errores. Hay defectos en el cuestionario, preguntas
que se sobreponen, se omiten preguntas importantes. Defecto en las instrucciones, eso se refiere a las instrucciones que se da a los encuestadores para que ellos puedan realizar la encuesta. Entonces es conveniente que los encuestadores estén bien preparados para evitar problemas en la encuesta. También falta de ajuste, sesgo por omisiones en las respuestas, sesgo por cuestionarios cuando las preguntas están mal hechas, errores en las respuestas. Si bien hay que tratar de no inducir la respuesta del entrevistado, sí se lo puede guiar en cuanto a lo que se le está preguntando. También el encuestador tiene que ser claro en las preguntas, en la organización, en la fecha, en el plan y también una vez que se tienen todas las encuestas y se evalúan los resultados, hay que ver cómo se publican esos resultados, porque es tan importante el análisis de datos como una correcta publicación de resultados para evitar que el trabajo sea mal realizado. En lo que hace a los métodos de selección de muestras, como dijimos anteriormente, tenemos dos grandes tipos, que son los probabilísticos y los no probabilísticos. Dentro de los probabilísticos, que son los que nosotros vamos a aplicar especialmente, nosotros tenemos el más simple de ellos, que es el muestreo aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple asegura que todos los elementos de una muestra tienen la misma probabilidad de ser elegidos. O sea que ese es el más sencillo de todo, es un muestreo al azar. Por ejemplo, yo tomo el conjunto de empleados de una empresa y hago un sorteo entre ellos para ver quién va a ser el empleado del mes. Entonces, todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, ¿sí? Es un muestreo aleatorio simple, como acabamos de decir. Después tenemos el muestreo estratificado, donde se divide la población en distintos estratos conforme a una característica. Puede ser edad, sexo, lo que sea. Entonces ahí tenemos los N sub I, que son esos estratos de la población. Después tenemos submuestras, tal que N2, N1, NJ, y a su vez la suma de todos esos estratos y submuestras nos da la población. El muestreo estratificado se hace así porque conviene por cuestiones administrativas o bien porque se necesita un cierto grado de detalle sobre esos estratos y es importante analizarlo con precisión. Este muestreo también se utiliza cuando la población es heterogénea y dentro del muestreo estratificado nosotros tenemos el concepto de afijación, que es el concepto para esa selección de esas submuestras y puede ser óptima, proporcional o uniforme. Después tenemos el muestreo por conglomerado, donde la unidad muestral es un grupo o conglomerado de unidades más reducidas de individuos. O sea que la intención, como les dice ahí, es utilizar esos individuos como unidades finales. Por ejemplo, nosotros tomamos manzanas de una determinada ciudad. Dentro de la segunda etapa, ustedes van a tener las unidades habitacionales y dentro de esas unidades habitacionales van a tener a los individuos. Entonces, tenemos esos subgrupos dentro de lo que hace el muestreo por conglomerado, donde es un grupo o conglomerado de unidad, la unidad de información. Después tenemos el muestreo sistemático, donde el muestreo sistemático nosotros tenemos una población que la simbolizamos. Ahora también es importante que vamos a ver acá la diferencia entre una población que la simbolizamos con N mayúscula y una muestra que lo simbolizamos con N minúscula. Nosotros si tenemos una población
supongamos de 2.000 personas, una muestra de 200, 2.000 sobre 200 nos da ese valor K que obtenemos, que les habla ahí. ¿Y qué hacemos? Para aplicar el muestreo sistemático, esos individuos deben estar numerados y ese K, que por ejemplo hacemos 2.000 sobre 200 y nos da 100, nosotros lo vamos a aplicar a la población esa numerada. Entonces, ese es un poco más complicado, pero también se aplica en algunas oportunidades. Bueno, el muestreo sistemático es el que hablábamos ahora. Y después tenemos los muestreos no probabilísticos que se utilizan por conveniencia o conveniencia del investigador o de criterio cuando se utiliza el criterio de un experto. Este muestreo no probabilístico es algo subjetivo, por lo tanto, no tiene aplicación en este curso. Recién hablábamos de los errores en el muestreo. Y acá pueden ser dos tipos de errores. Los errores de muestreo y de observación, que son los que hablamos anteriormente. Los errores de muestreo están referidos a errores en las observaciones muestrales. Y en cambio, los errores de observación son los que vimos anteriormente que se pueden deber, por ejemplo, hacer mal el marco de la muestra, hacer mal el cuestionario, que el encuestador realice mal la pregunta, es decir, que son más graves que los errores de muestreo. ¿Cuáles son las ventajas? Porque hasta aquí venimos hablando de población y muestra. ¿Cuáles son las ventajas de realizar un muestreo? Porque ustedes ven, por ejemplo, el censo en la República Argentina se realiza cada 10 años. Bueno, casualmente tocaba el año pasado y al tratarse del problema de la pandemia no se pudo realizar. El censo, entonces, dijimos anteriormente, se realiza sobre todos los individuos de la población. Y el muestreo se toma una parte de la población y se le efectúan las encuestas. ¿Cuál es la ventaja del muestreo sobre el censo? Mayor exactitud, ya que el muestreo genera menores errores que realizar que los errores de observación que puede tener cuando se realiza el censo. Menor costo porque obviamente es mucho menos costoso realizar la encuesta a un grupo reducido de personas que a toda la población. Y mayor velocidad, ya que si por ejemplo el muestreo, en la encuesta la solicita una empresa que quiere saber sobre los hábitos de los consumidores para lanzar un nuevo producto al mercado, es mucho más sencillo realizarla a un grupo de gente que a toda la población. En realidad, cuando el muestreo está bien seleccionado, el método está bien aplicado, los resultados aplicables a la muestra se pueden extrapolar a toda la población y no van a tener ningún tipo de problema con los resultados. No es necesario encuestar a toda la población, sino que esa es la ventaja que tiene el muestreo, por eso hablamos ahí de la mayor exactitud del muestreo sobre el censo. Bueno, acá vamos a entrar a una parte muy importante que la vamos a ver a lo largo de toda esta materia. ¿Y qué es la diferencia entre parámetros y estadísticos o estimadores? Nosotros tenemos entonces, por un lado, los parámetros, que son valores característicos de una distribución de una variable aleatoria de una población. Siempre entonces que hablemos del tema de parámetros, los parámetros son constantes, se caracterizan a las poblaciones. Los parámetros entonces siempre se obtienen sobre datos poblacionales, por eso ahí está señalado en rojo el término población. Los parámetros entonces siempre se asocian a una determinada población. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos? Tenemos la media poblacional que se simboliza con la letra griega mu.
La varianza poblacional, que se simboliza como, bueno, ahí no está en esa presentación, pero sabemos que es la letra griega sigma al cuadrado. Tengan en cuenta que la varianza está elevada al cuadrado, por lo tanto, el valor es siempre positivo. Y la desviación típica poblacional, que es la raíz cuadrada de la varianza, por lo tanto, es sigma. Es la letra griega sigma. También siempre positiva, ya que es la raíz cuadrada de la varianza, que como dijimos, siempre asume valores positivos. Y otro parámetro que vamos a ver también a lo largo de esta materia es el parámetro poblacional P, y ese se obtiene igual a X sobre N. Tengan en cuenta que ese N que hablamos ahí es la población. Por eso yo les decía recién que el tamaño de la población es N mayúscula, como vemos ahí en la fórmula. Si nosotros queremos obtener la proporción poblacional, sería X sobre N. Ahí vemos que la población está dicotomizada. Por ejemplo, hablamos de proporción de, puede ser defectuosos y no defectuosos, artículos que produce una fábrica. Y entonces obtenemos como X sobre el N poblacional, porque estamos hablando de parámetros. Y la P es mayúscula porque en todo este lado izquierdo del cuadro estamos hablando de datos poblacionales y parámetros poblacionales. Nosotros ya vimos en estadística y probabilidad y definimos a los parámetros. Ahora vamos a estudiar características de los parámetros, vamos a ver estimaciones por intervalo para estimar el valor del parámetro y vamos a ver pruebas de hipótesis que se realizan sobre los parámetros poblacionales. Entonces, eso todo lo referido a parámetros. Por otro lado tenemos los estadísticos y son los valores que caracterizan la distribución de una variable aleatoria que va en función de las observaciones muestrales. ¿Cuáles son esos estadísticos o estimadores? Tenemos la media muestral, X barra. Recién dijimos, la media poblacional la simbolizamos con mu. Y la media muestral la simbolizamos con X barra arriba, que esa es sobre datos de la muestra. O bien esperanza de X, que también ya lo vimos en estadística y probabilidad. Después tenemos la desviación típica de la muestra, que la podemos simbolizar con S, o sigma estimado, porque los datos son de una muestra. Siempre los estimadores o estadísticos se calculan con datos provenientes de la muestra. Repetimos, los datos de los parámetros con datos de la población. Fíjense que en el caso de la proporción tenemos la P chiquita porque estamos hablando de la muestra en el lado derecho. Y tenemos el X sobre el N. Fíjense, yo les dije, en el lado izquierdo, cuando hablamos de parámetro, lo simbolizamos al tamaño de la población con N mayúscula. En este caso, simbolizamos el tamaño de la muestra con el N minúscula. Entonces, esa proporción poblacional que hablamos en el lado derecho está referida a una muestra y por eso decimos X sobre N. También siempre la proporción es una población dicotomizada y el valor de esa proporción, al hablar de proporciones, entre 0 y 1. Si yo digo de un grupo de estudiantes aprobó la mitad, decimos la proporción de los aprobados es el 0,50 y la proporción de los desaprobados también es el 0,50 porque es 1 menos P. Y después tenemos ese P estimado, el sombrerito arriba, ya lo vamos a ver también a lo largo de toda esta materia. Ese sombrerito indica estimado. Entonces lo obtenemos con datos de la muestra y dice P estimado es igual a P de la muestra. Por eso lleva el sombrerito, porque son con datos muestrales. Entonces, voy a insistir, pero siempre tienen dudas en estos temas en los parciales. Los parámetros con datos poblacionales. La N es mayúscula. Los estimadores estadísticos van con datos de la muestra. La N es minúscula. Entonces, cuando ustedes vean, ya vamos a ver obviamente los prácticos, nosotros decimos, tomada una muestra de 10, ustedes van a saber que ese es el N minúscula igual a 10.
y estamos hablando de un subconjunto de la población, una parte de la población, que es la muestra. Cuando decimos la varianza poblacional es tanto, ustedes saben que la vamos a simbolizar como sigma al cuadrado, porque estamos hablando de toda la población. Entonces, volvemos acá al tema de los parámetros poblacionales. ¿Cómo calculamos esa media poblacional que la simbolizamos con la letra griega mu? Va a ser el sumatorio con i que va de 1 a n mayúscula, porque estamos hablando, insisto, de parámetros poblacionales, igual al sumatorio con i que va de 1 a n de los x sub i sobre el n mayúscula, ¿sí? Siempre parámetro, insistimos, n mayúscula. Y eso nos da la esperanza de x, o sea, la media poblacional igual a mu. Acá trabajamos con todos los datos de la población, ¿sí? Y los x sub i son los valores de la variable. Sumamos lo que sea, persona, lo que sea. Entonces, ahí dice, mu es la media poblacional y es una de las medidas de tendencia central alrededor del cual se distribuye una población. Dijimos que la media, promedio o valor del medio, es el valor alrededor del cual se agrupan los valores de la variable. Si yo digo, tomamos este curso y consideramos todos los alumnos, o sea que estamos hablando de la población del curso de estadística aplicada. Supongamos que son 90. Entonces, cuando analizamos algún dato sobre ellos, el NS es mayúscula, porque yo tomo todo el curso de estadística aplicada y digo, son 90. El N mayúscula es 90. Si yo digo, tomo una muestra del curso de estadística aplicada, tomo 20, ese N igual a 20 es minúscula porque estoy hablando de un subconjunto de la población que constituye una muestra. Yo digo, ¿cuál es la media poblacional para estadística aplicada, para el curso de estadística aplicada? Yo sumo las edades de los 90 alumnos y supongamos que la media de los 90 alumnos nos da 19 años. Entonces yo voy a tener la media poblacional para el curso de estadística aplicada. Si yo tomo una muestra de 20 alumnos dentro de esos 90, calculo la edad de esos 20 chicos sobre el N, que en este caso es el N minúscula muestral, que es 20, y yo digo, la media muestral es, supongamos, 20 años. Siempre va a haber una variación de la media muestral respecto de la media poblacional y después vamos a hacer prácticos con uno y otro para compararlos. Ahí tenemos el cálculo de X barra, fíjense que es la sumatoria de los XY con I que va de 1 a N minúscula, porque X barra, como dijimos, hablamos de un estimador muestral. Fíjense respecto del anterior que hablábamos del N mayúscula. En este caso sería la esperanza de X, pero minúscula porque es la media de la muestra. Entonces, no quiero ser insistente con este tema, pero sí que diferencien porque por ahí llegan a los exámenes finales y nosotros les preguntamos, diferencia la media poblacional de la media muestral y no saben. Entonces, media poblacional mu, el N es mayúscula porque hablo sobre todos los individuos de la población, siempre considerando, como les dije al comienzo, que los individuos no son personas, puede ser cualquier unidad de observación. Es esa unidad estadística que se denomina individuo o unidad estadística, que son las observaciones. Y en el caso de X barra, tomo una parte de la población y saco los valores. Por eso decimos, en general, X barra, que es la media muestral, es igual a mu estimado, porque es una estimación del parámetro poblacional mu. Ahí tenemos el estadístico sigma estimado. El estadístico sigma estimado es un estimador de la desviación típica poblacional que, como vimos anteriormente, era sigma. Nosotros dijimos, sigma poblacional es la raíz de la varianza poblacional. La varianza poblacional, ¿cómo la calculamos? Es el sumatorio, como vemos acá, con i que va de 1 a n, de x y, que son los valores de la variable, menos la media, que como estamos calculando la varianza poblacional, esa media se llama mu.
O sea, la sumatoria con i que va de 1 a n de los desvíos de los valores de la variable respecto de su media. Por eso ponemos x y mayúscula menos mu al cuadrado sobre n, porque lo que estamos calculando es un parámetro poblacional. Con esa fórmula nosotros entonces vamos a obtener sigma al cuadrado, que es la desviación la varianza poblacional. Si a eso le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación típica poblacional, que la simbolizamos con sigma. Como les dije anteriormente, siempre la varianza y la desviación típica, independientemente que sea de la población, si la calculamos con datos poblacionales, de la muestra, si la calculamos con datos muestrales, siempre son positivas, porque la varianza está elevada al cuadrado, por lo tanto, siempre es un valor positivo. Si ustedes calculan esa sumatoria de desvíos sobre n y les diera menos 4, van a tener que revisar porque hay algún error, porque nunca una varianza, como lo vimos ya en estadística y probabilidad, así como dijimos, nunca una probabilidad puede ser menor a 0 y mayor a 1, la varianza nunca puede ser negativa. La raíz cuadrada de la varianza da sigma y también, por lo tanto, asume valores positivos. Y así como vimos el parámetro poblacional, media, mu, varianza sigma al cuadrado. Sigma es la desviación típica, vemos la proporción P, que es igual a X sobre N, que es la proporción poblacional. Como también estamos hablando de un parámetro, nos fijamos en el denominador, el N es mayúscula, porque estamos hablando de un parámetro poblacional, en ese caso de una población dicotomizada. Vamos a hablar de proporciones en esta materia para tamaño de muestra grande. Y en los estimadores, como acabamos de ver, tenemos X barra, que es la media de la muestra, y dijimos X barra es igual a mu estimado, porque X barra, como vamos a ver también en los prácticos, estos temas se les van a hacer más familiares cuando veamos los prácticos, es un estimador X barra de la media poblacional. Por eso decimos ahí X barra es igual a mu estimado. Sigma estimado es un estimador de sigma, porque esos datos calculados con muestras, ya sea la media X barra, la desviación típica sigma estimado, se utilizan para estimar los parámetros poblacionales mu y sigma que no conocemos. Y después tenemos, así como tenemos en estimador X barra, sigma estimado al cuadrado, sigma al cuadrado, estimado, tenemos la proporción muestral, que es el P, en este caso minúsculo, porque estamos hablando de la muestra, y lo calculamos como el sumatorio de X sub I sobre N minúscula, porque hablamos de una muestra. Entonces, por eso decimos que P estimado es igual al P minúscula. O sea, el estimador de la media de la proporción poblacional. Después en la estimación por intervalo nosotros vamos a ver estimación por intervalo de la media, de la varianza, de la desviación típica, de la diferencia de media, etcétera, pero eso lo vamos a ver a lo largo de los prácticos. Bueno, hasta acá entonces es la introducción de la materia, que es lo que corresponde a unidad 1. Que es como para que tengan una idea de lo que va a hablar la unidad 1, y esta unidad no tiene práctico, es nada más a modo introductorio para que ustedes fueran viendo estos conceptos de parámetros, estimadores, población, muestra. La clase que viene, el día martes, vamos a comenzar ya con lo más específico de la materia, que es lo referido a la unidad 2, y ya les vamos a colgar en Evelia el material correspondiente, así ustedes lo pueden ver. De respecto a las presentaciones estas que preguntan en el chat, si quieren que las colguemos, no hay ningún problema, se las colgamos, les puede facilitar el estudio. Sí es importante que, como les dije anteriormente, desde el comienzo de la materia vayan viendo la diferencia entre estos conceptos, que lo vamos a ver a lo largo de todo estadística aplicada. Y si consultan ahí, si la próxima clase el jueves, sí, el jueves nos volvemos a reunir a las 19 y vamos a comenzar a ver la unidad número 2 de esta materia. A las 18, Anita. Perdón, a las 18, perdón, me confundí de horario, perdón.
El jueves nos juntamos a las 18 horas, perdón. No sé si tienen alguna duda respecto del material o lo que fuere, quien quiere preguntar por el chat o lo que sea. No sé si ustedes son alumnos de la licenciatura o también tenemos de contador acá. Bueno, yo creo que puede haber de los dos, por lo que me informó la facultad puede haber de los dos. De la licenciatura en administración que todavía no tiene plan nuevo, claro, y acá veo que hay muchos de contador. Bueno, eso de todos modos no hay ningún problema porque es lo mismo, la materia para las dos carreras, lo único que quedan en inferencia estadística son las licenciaturas en economía, así que no hay ningún problema. Cualquier cosa nos pueden estar consultando si les queda alguna duda de lo que sea, en cuanto al material o lo que fuere. Los mails nuestros están a disposición en Evelia, así que nos pueden consultar.